dejamos de lado todo este tema de matemática electoral para hablar sobre los temas políticos e institucionales de fondo con Víctor Andrés García Belaúnde y Carlomagno Salcedo. Buenas noches otra vez. Buenas noches, un placer estar acá con el señor Salcedo también, compartir la mesa. Víctor Andrés García Belaúnde, ¿cómo resumiría usted lo que ha vivido el día de ayer? ¿Cómo ha vivido la jornada electoral? Yo creo que ha sido ejemplar. Yo no voto en Lima, voto en Cañete, pero lo que he visto allá y algo acá es que ha sido ejemplar, muy tranquila, bastante más ordenada que la vez pasada. No he percibido quejas, he preguntado a algunos amigos y familiares que han votado y la verdad que no he encontrado ningún tipo de inconveniente, que sí lo hubo la vez pasada. Así que yo creo que estamos corrigiendo errores y tratando de recuperar la confianza que gran parte de la población había perdido sobre las elecciones, ¿no? Su punto de vista, señor Salcedo. Sí, yo coincido con Víctor, con Vitocho, te puedo decir, Claro. querido Vitocho, en que claramente es evidente que en este caso la jornada electoral ha sido casi impecable. Los incidentes que ha habido, esto de las cédulas que querían marcar una cosa un poco rara, pero creo que no han afectado en lo más mínimo el resultado que tiene que esperarse, ¿no? Ahora lo que toca es, con tranquilidad, que la OMPE termine su trabajo y respetar esos resultados, ¿no? Ambos candidatos han dicho que van a reconocer el resultado electoral cuando sea proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones. Ambos lo han declarado durante la campaña. El señor Sánchez en particular dijo hoy que estaría dispuesto a reunirse con la señora Keiko Fujimori en vista de asegurar la gobernabilidad de nuestro país durante 5 años. Espero que se haya referido a que lo haría sea que él gane o sea que ella gane. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Qué experiencia tienen ustedes y qué recuerdos tienen de otras circunstancias en las que se sale de una elección sumamente polarizada y tensa y sin embargo los problemas son para todos y todos tenemos una responsabilidad frente a la criminalidad, frente a la corrupción, frente a la necesidad de acelerar nuestro crecimiento económico? A ver, yo quiero recordar el año 80, después de 12 años de dictadura, hubo elecciones y ganó el presidente Belaúnde las elecciones con cerca del 50%, 48%, sin segunda vuelta, porque en esa época la segunda vuelta estaba condicionada a un porcentaje de votación. Si sacas menos del 36% de votación, hay segunda vuelta, y si no lo sacas, pues no la hay. Y en este caso, Belaúnde sacó 47, 48% y no hubo segunda vuelta. Pero en fin, la segunda vuelta empezó realmente en el 85, aunque el 85 por diversas circunstancias tampoco hubo segunda vuelta. El señor Barrantes había renunciado a la segunda vuelta ante el atentado ante el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero en fin, el año 80, cuando se termina el cómputo el 18 de mayo y se declara ganador electo al presidente Belaúnde, él convoca a todas las fuerzas políticas para que integren el gobierno. Antes de ser investido presidente de la República. Así es, después del triunfo. Después del triunfo, antes de recibir las credenciales de ganador, él convoca a todas las fuerzas políticas, todos los candidatos desfilan por el departamento que tenía en San Isidro a saludarlo, todos, yo he visto a todos, de todo pelaje, de todo sector. Habían algunos radicales. Por supuesto que sí. Hugo Blanco, me parece, postuló. Bueno, era Leonidas Rodríguez Figueroa, quien encarnaba el velasquismo. Y Mome, que había sido expopulista y que había sido opositor feroz del presidente Belaúnde en su momento, ¿no? En fin, a todos fueron recibidos, y Villanueva, por supuesto, en primer lugar, que era el candidato del APRA. Todos aceptaron, o sea, agradecieron la invitación, pero no la aceptaron excepto el PPC. Y ahí luego Acción Popular y el PPC hacen un acuerdo partidario, no de personas, sino de partidos, y se le da la posibilidad de participar en el gobierno con 2 ministerios hasta el final del régimen. Y algo parecido pasó el año 2000 también con la Rey de Fujimori, que todos nos unimos en torno a Toledo, que había ganado en la primera vuelta, para juntos enfrentarnos a la Rey de Fujimori, y también bajo el aspecto de hacer acuerdos entre partidos. Yo creo que eso es positivo. Hoy día se ha dado, o se va a dar, parecería, en buena hora. Creo que eso es parte
de nuestra democracia. Dicen que se va a dar, ¿eh? Todavía no hay ni una metodología, ni un lugar, ni una fecha, ni un compromiso formal. Señor Salcedo, su opinión sobre cómo hacer para que no salgamos de esta elección más divididos, sino más conscientes de los desafíos comunes. Mira, yo creo que lo primero es que si en esta segunda vuelta ninguno de los candidatos dice hubo fraude ante su derrota, yo creo que es un avance importante, porque lamentablemente en todos los últimos procesos electorales el fraudismo yo creo que le ha hecho mucho daño a la democracia y a las instituciones republicanas. Y ese es un fenómeno además que no está ocurriendo solo en Perú, se está extendiendo en varios lugares, pero que un candidato no reconozca los resultados puede generar consecuencias muy desastrosas como ha ocurrido en el Perú desde el año 2016. Entonces, partamos por eso. Si hay un reconocimiento, sea cual sea el resultado, lo que toca es lo siguiente, ¿no? Que quien va a gobernar el Perú va a ser presidente de todos los peruanos. El presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y como jefe de Estado, su deber... Comando Conjunto tiene un jefe propio, el jefe supremo, el jefe de las Fuerzas Armadas. Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, en efecto, de la Policía Nacional del Perú, o sea, por encima del jefe. Sí, sí. Y en esa medida, como jefe de Estado, él está en la obligación de gobernar para todos, incluyendo ese 50% que votó contra él. No, o sea, y eso es algo fundamental. Entonces, que los candidatos digan, después de esto nos guste o no, tenemos que conversar, yo creo que sería un gran inicio, ¿no? Porque, digamos, un temor que existe es que nuevamente se repita esta cuestión de no querer aceptar los resultados con todas las dramáticas consecuencias que eso puede acarrear. Y las dramáticas consecuencias fueron haber tenido 10 años con 8 presidentes de la República. Eso ahora, no puede volver a ocurrir. ¿Es posible que este diálogo, en la perspectiva de buscar consensos, tenga lugar antes de que se sepa quién ha ganado? Porque el problema es que eso va a tomar varias semanas. El señor Burneo ha dicho que es hacia mediados del mes de julio que se puede proclamar. A ver, qué interesante la pregunta, porque yo creo que sí. Casualmente, mejor es antes de saber quién ha ganado, para que después no haya cambios de opinión ni exigencias. Y yo diría algo más, don Fernando. Yo creo que debe haber un pacto entre los dos candidatos, sabiendo, no, sin saber exactamente quién va a ganar, pero evidentemente los dos tienen posibilidades de ganar, un pacto de aceptación, de no agresión y sobre todo un pacto para darle un periodo de gracia al nuevo gobierno. Periodo de gracia de 6 meses o de 1 año, para que el Perú se estabilice, se fortalezca la democracia y después empezamos con la oposición. Y para dejar que el gobierno, por supuesto, coloque los cimientos de su gobierno y empiece a poner la primera piedra de las obras que va a hacer, ¿no? Señor Salcedo. Sí. A ver, en efecto, nosotros como Hora Nación el 6 de mayo publicamos un documento que se llama Programa de Unidad Nacional. Y en esa propuesta también decíamos que era necesario que el próximo presidente conforme un gabinete de unidad nacional, obviamente más cercano a la orientación política del propio presidente, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de esto? Es la necesidad de recuperar la política como el espacio en el cual la oposición tiene un rol importante, pero siendo una leal oposición. Por ejemplo, en el esquema de Inglaterra existe esta figura de que la oposición es la leal oposición a la corona. De su majestad, sí. No, claro, ¿en qué consiste mi posición? Te vigilo, fiscalizo, pero no te estoy obstaculizando. O sea, no estoy con el ánimo de destruir tu gobierno, sino de, al contrario, con mi fiscalización, mejorar las decisiones que se adoptan desde el Estado. Yo creo que esa lógica sería muy bueno en el país que ocurra. Y eso pasa porque a partir de ahí que las fuerzas políticas empiecen a recuperar la confianza, ¿no? La confianza que han perdido, sobre todo aquellos partidos que están repitiendo el plato, ¿no? Y a los nuevos partidos ciertamente les toca empezar a jugar, ¿no? A desempeñar el poder de una manera democrática, donde tienen que darse acuerdos, por supuesto, pero acuerdos sobre programas, acuerdos sobre proyectos de ley, acuerdos sobre la mesa, ¿no? No lo que ha ocurrido, lamentablemente, sobre todo en los últimos años, en que los diversos partidos de izquierda, derecha y centro se han puesto de acuerdo, pero para destruir las instituciones republicanas. Entonces, tienen que haber acuerdos, pero para recuperar más bien las instituciones republicanas. Señor García Belaúnde, ¿usted recordaba el acuerdo político entre Acción Popular, liderado por Fernando Belaúnde, y el Partido Popular Cristiano, liderado y fundado por Luis Bedoya Reyes, para la formación del gobierno que nos gobernó entre el 80 y el 85?
¿cuáles eran los ejes de esos acuerdos que se pactaron? Porque el problema es que han hecho campaña con programas diferentes y habían matices ideológicos, incluso entre uno y otro. Belaúnde era más centrista de alguna manera, incluso fue calificado en su momento como comunista, me parece. Hay carátulas célebres. Entonces, bueno. no se habla de él como el comunista. El turruqueo viene de antes, no es nueva noticia, ¿no? Bueno, entonces, ¿sobre qué puntos? A ver, qué interesante. En realidad, el PPC el año 80, hay que recordar que 12 años de dictadura militar dividió al país. Dividió al país totalmente, ¿no? Creó antagonismos y polarizó al país, una cosa parecida a lo que hoy tenemos sin haber tenido 12 años de dictadura militar, ¿no? El acuerdo fue que el PPC nos daba mayoría en el Senado, que no la tenía Acción Popular, en sí la tenía mayoría en diputados, no en el Senado, de tal manera de que el Senado con el PPC se llegaba a 32 senadores de 60, tenía Acción Popular 26, más 6 eran 32, y había cierta estabilidad en el Senado. En diputados no había problema porque ya se tenía más de la mayoría. Y la idea era apoyar al programa de gobierno del PPC. ¿En qué ejes? ¿Qué ejes programan? El programa de gobierno, el programa de gobierno de Acción Popular. Ellos simplemente apoyaban al gobierno en dos sectores, en justicia y en... Con Bedoya Reyes ministro, ¿no? En justicia, que Bedoya Reyes fue ministro del primer gobierno del presidente Belaúnde. El primer ministro del segundo gobierno fue Osterling, Felipe Osterling Parodi, que era un gran jurista, que nadie duda de él. Y con Osterling, el PPC, que eran abogados, hizo la famosa ley del Ejecutivo, los 217 decretos legislativos fueron hechos básicamente por el PPC a través del Ministerio de Justicia y a través de la presidencia de la comisión que presidió Felipe Osterling. Ahora, y estamos en una circunstancia completa. Perdón. Para terminar, estamos hablando de acuerdos entre partidos y con programa. No como ahora último que ha habido acuerdos debajo de la mesa con niños, sino con partidos en el último Congreso, ¿no es cierto? Es diferente. Bueno, esos niños tenían también filiación partidaria. Por supuesto, no lo niego, no lo niego, pero estaban en todas partes, parece. Bueno, señor Salcedo, ¿sobre qué temas urgentes, 2, 3, 4, a usted le parece que sería sensato y viable buscar consensos? En principio, la derogación de toda esta legislación pro crimen que la propia señora Fujimori ha dicho que estaría dispuesta a que se revisen. Ya ese es un avance. O sea, crear una comisión independiente, dijo, no política. Claro, o sea, la forma de hacerlo puede variar, pero es la voluntad política de que eso se tiene que corregir. Otro aspecto importante es, obviamente, la parte económica. Algo muy interesante, por ejemplo, que ha ocurrido con Roberto Sánchez, es que él ha tirado su programa de primera vuelta, lo ha apartado y ha cogido un programa distinto que, si uno los compara, este segundo programa de segunda vuelta está mucho más al centro. En materia económica se hablan cosas importantes, pero como por ejemplo... programa, perspectivas. Se ha puesto así con un título genérico para no contradecirse mucho. Sobre todo que el programa es inamovible, es el que queda en la Junta Nacional. No, a ver... La inscripción del plan de gobierno en el jurado es un requisito administrativo. Sí. Bueno. O sea, no, es que es un requisito administrativo que por una norma no se puede cambiar. 80 páginas. Y no se han puesto en el escenario de una segunda vuelta. Lo que pasa es que la segunda vuelta nos coloca en un escenario totalmente distinto, en que en el caso particular de Roberto Sánchez ha tenido que construir una coalición para pasar de menos del 10% de los votos, que se transforman en 12% de votos válidos, a lograr eventualmente, o sea, si él pasa a segunda vuelta, es por haber construido una coalición mucho mayor. Y parte de lo que está en ese nuevo programa, por ejemplo, está la necesidad de mantener la disciplina fiscal, la necesidad de mantener la autonomía del Banco Central de Reserva, la necesidad de un Estado que, digamos, sea complementario del mercado y no enemigo del mercado, ¿no? Y menos estatizaciones y más respeto pleno a la libertad de prensa. Claro, a ver, digamos, si yo le tendría que poner un nombre, a una etiqueta al nuevo plan de gobierno, es un plan de gobierno más socialdemócrata, ¿no? Diferente al de primera vuelta. Y eso es lo que ha convocado a diversos partidos, que además tienen representación en el Congreso. O sea, JP pasa de estar solo a construir una coalición, por lo menos con dos partidos, que es insuficiente todavía. Entonces ya hay que ver cómo los otros partidos, en efecto, se comprometen a un programa que sea la agenda legislativa del Parlamento, gane quien gane. Creo que eso es algo fundamental. Señalo que cuando usted da esa definición socialdemócrata es la que corresponde a su partido.
Ahora Nación, que se presentó como tal. Se sonríe porque sabe que tengo razón. Bueno, señor García Belaúnde, los temas sobre los que ahora un estadista como Fernando Belaúnde buscaría entrar al gobierno habiendo hecho pactos. ¿Cuáles serían esos temas ahora? Porque nos ha hablado cosas que parecen... Yo quisiera a lo que ha dicho el doctor Salcedo decir una pequeña precisión, que me parece muy interesante lo que ha dicho. Se dijo algo que había un tema de expropiación de la telefónica o algo así, ¿no? Eso fue una errata. Pero yo creo que no tiene que ser errata. Le voy a decir por qué. Yeah. Porque la telefónica está quebrada. No se ponga a la izquierda de Sánchez. La telefónica está quebrada. Le tomamos la palabra a Vitoches. La telefónica está quebrada, no necesita ser expropiada. Acción Popular favorece el centro. No intente usted llevarnos más allá. Si es una empresa quebrada, no tiene derecho a tener frecuencias exclusivas del Estado. O sea, una concesionaria de telecomunicaciones no puede estar quebrada. Y ya está quebrada. Entonces no hay que expropiar nada. Simplemente, oiga, devuelve usted su frecuencia, nada más. Hay que corregir eso. Esperemos que no escuche Sánchez eso. No estoy seguro que le aporte. Bueno, yo le voy a comentar en todo caso. Mentira. Fuera de este tema, que es un viejo tema suyo. Sí. Yo creo que lo importante acá es lo que se llegó en ese momento es respetar la obra, la infraestructura física del país, ¿no? El desarrollo de la infraestructura física del país en ese momento, las viviendas que se construyeron, 500.000 viviendas, los hospitales, la seguridad social, se cambió el IPS a salud. Antes se llamaba Seguridad Social y era Instituto Peruano de Seguridad Social, que luego se convirtió en Salud. En fin, hubo una serie de aspectos importantes y claro, y no había el tema de seguridad social, de seguridad ciudadana, quiero decir, claro, como lo es hoy día, ¿no? Lo que había y era grave era la relación con la Fuerza Armada, porque se dejaba... y yo recuerdo, usted corríjame, que el señor Belaúnde permitió o favoreció que fuera nombrado jefe del Comando Conjunto o del Ejército el general Hoyos Rubio, que como coronel entró al Palacio de Gobierno para sacarlo de la presidencia cuando estaba en pijama, me parece recordar. Y sin embargo, el señor Belaúnde lo nombró a esa misma persona que lo ofendió personalmente, sacándolo de su, digamos, apartamento privado. Y dijo algo que yo, que no vivía en el Perú, pero que me enteré, me impresionó siempre. El responsable del golpe fue una sola persona, que ya murió. No tengo por qué juzgar a sus subalternos. Exactamente. Y yo recuerdo que fue en la oficina del presidente Belaúnde de transición, no había asumido la presidencia, todavía era etapa de transición, se le presentó a Hoyos Rubio y a presentarle su renuncia. Porque dijo, yo usted lo saqué y presento mi renuncia en pijama, como diciéndole antes que usted me saque, ¿no? Entonces no se preocupe usted cumplió estrictamente órdenes superiores, así que a usted no tenía por qué sacarlo. Y lo hizo comandante general del Ejército, presidente del Comando Conjunto. Lamentablemente, en el tema con Ecuador, murió en un helicóptero, ¿no? Y tiene su nombre, un cuartel importante del Ejército. El Rímac lleva su nombre, ¿no? Falleció en un helicóptero después de hacer una inspección de obras, de tropas, quiero decir, en la cordillera del Condo, ¿no? Fueron gestos sumamente delicados para mantener también una buena armonía con la Fuerza Armada, que necesitamos siempre, ¿no? Sí, por supuesto, las Fuerzas Armadas son importantes. Yo creo que uno de los retos como país que tenemos, y eso está, digamos, en el ADN de Ahora Nación, es la necesidad de reconstruir o construir una nación, y eso implica romper con estas polarizaciones que están existiendo y que, si uno nota, se repiten cada 5 años, porque cada 5 años entre el primero y el segundo es básicamente un 50-50, lo cual quiere decir de que cada vez nos estamos enfrentando más como peruanos. Entonces, y eso rompe la cohesión social. Lo que necesitamos es identificarnos como peruanos, que hay sectores del país que por uno son vistos como terrucos, rojetes, etcétera, porque tienen una postura distinta, y a la inversa como fascistas, etcétera. Eso es parte de un proceso que un jefe de Estado debería tomarlo como una primera... Sobre el tema militar ya no hay un problema con una Fuerza Armada que hizo un golpe, pero sí han habido debates y algunas declaraciones fuertes respecto de la política de compras de material bélico, particularmente aviones, caza. Sobre ese tema, ¿también es la moderación que se impone?
Bueno, en lo particular sobre esa cuestión lo que se ha criticado es un poco el momento en que se hacen estas compras, ¿no? O sea, que presidentes que están de salida, como el expresidente Venía de Gerín. antes, ¿eh? Venía de antes. Claro, Eso tiene pero, varios años, sí. pero igual es lo mismo que pasaba con Petroperú, con el decreto de urgencia 010-2025, que gobiernos, digamos, que están casi de salida, elegidos por un parlamento, o sea, que no tienen tanta legitimidad, adopten medidas que son tan fundamentales para el Estado, creo que deberían ser tomadas por presidentes elegidos con toda la legitimidad. Antes de que nos vence el tiempo, quiero hacerles una pregunta más compleja. Ojalá que puedan contribuir a que se disipen las dudas que tengo. ¿Qué cosa puede explicar que en todas nuestras regiones donde ha habido un auge agroexportador gane Keiko Fujimori? Y en las regiones donde hay minería que paga Canon, gane Sánchez. ¿Por qué los dos sectores productivos más importantes de nuestro país, que la agroexportación y la minería, corresponde políticamente a las fuerzas políticas contrarias? A ver, porque Keiko ha ganado a ver, para que yo me equivoque primero, digamos, para que el doctor Salcedo se ríe. Para que a ver, yo creo que porque la agricultura da mucho trabajo, la minería da menos trabajo. La minería da dinero, pero no da tanto trabajo como lo da la agricultura. La agricultura es masiva. En Ica, en La Libertad. Todo el norte. Todo el norte es para una persona, ya no trabajan, no quieren ir a trabajar al comercio, a una fábrica, se van a trabajar a la agricultura porque les da más y trabajan mejor y con más facilidades. O sea, yo creo que eso es parte del tema. La agricultura da trabajo, da empleo, da mucho empleo. Y la minería, sobre todo cuando es informal, especula mucho, hay delincuencia, hay zozobra, incertidumbre y por lo tanto quizás por eso pero hay empresas formales, sí, grandes, serias, no que pagan impuestos trabajo. Y que pagan canon. Y tenemos algunas provincias cusqueñas como Chumbivilcas, en donde el señor Sánchez tiene más del 80% de los votos. ¿Cómo explica usted? Y en la selva también, algunos, en Atalaya, por ejemplo, en Atalaya también. Pero Keiko ha ganado en Ucayali. Sí. Creo que las zonas donde los electores votan más hacia la izquierda son las zonas donde, más allá de que haya actividad minera o no, ese crecimiento económico no se traduce en bienestar precisamente para esas zonas. Curiosamente, esas zonas... Cuando hay actividad minera hay canon para la región. Lo objetivo es que esas zonas donde también hay minería convive con agricultura, pero agricultura familiar, agricultura de subsistencia, en una actividad que compromete a 2 millones de familias y que mientras el Estado positivamente, digamos, ha promovido la agroexportación, lo cual estuvo bien en su momento que se subsidie y ya no creo que esté bueno ahora. Por otro lado, la agricultura familiar, la pequeña agricultura, que termina impactando a 2 millones de familias y 7 millones de peruanos, no recibe la misma atención del Estado. Entonces, el objetivo es que se viven en condiciones de miseria, de pobreza, ¿no? Independientemente de la razón, esas personas que sufren desigualdad, sufren pobreza, prefieren apostar por alternativas, pues, que consideran que les van a traer un nivel de bienestar, que no encuentran en las políticas de los partidos de derecha, probablemente. Es verdad que la empresa minera, cuando produce, no antes, genera menos empleo que la agricultura, pero hay empleos indirectos enormes y hay un crecimiento económico y una capacidad de consumo que ha generado mercados en esas zonas. Yo estoy hablando de Apurímac, por ejemplo. Ahora, yo le digo lo siguiente, que las empresas mineras formales producen dinero, pero producen dinero para el fisco, necesariamente, más que para las comunidades de los alrededores, al fisco, ¿sí? Divisas, pero no necesariamente enriquecen a la zona, ese es el problema. ¿Y el canon? Es que el canon no siempre le llega, salvo que se busque un sistema diferente para que el canon lo reciba directamente. Y además hay mucha corrupción en lo del canon. Así es. Curiosamente hay municipalidades que reciben mucho canon y están entre los más altos indicadores de corrupción. Así es. Hay problemas obviamente de gestión. Y el otro problema es que la minería, siendo importante, sigue siendo una actividad primario exportadora. Es decir, podría generar muchas más encadenamientos productivos si en lugar de exportar piedras, exportásemos el mineral procesado o generásemos en el Perú otras actividades que pudieran dinamizar la economía. Y eso también yo creo que obedece a una ausencia de una política de Estado, de una política de industrialización. Bueno, y esa política hay que hacerla de la siguiente manera. Le paso el dato a los señores. Escuchamos todos. En el gobierno del presidente Odría, que no era un hombre de izquierda que yo sepa, ultraderechista, se colocó un impuesto de 4% a la minería que salía del país como piedra o como polvo, para que haga un valor agregado en el Perú, que salga
transformada, que no salga como polvo, como piedra. 4% de impuestos a las exportaciones. O sea, adicionales. Claro. Al impuesto. Exactamente. Claro. O sea, si tú... Los castigaba, digamos. Los castigaba. Ah, si tú quieres exportar el oro tal como está, en una piedra o en polvo, paga 4% para exportarlo. Si tú ese oro lo vas a dejar en el Perú para transformarlos en otro tipo de productos, entonces no te cobra el 4%. Bueno, y con eso fomentó la transformación de la minería en productos terminados que salían afuera y salían con mayor valor agregado, ¿no? Es la primera vez que escucho a un belaundista elogiando a Odría, quien Los ha perseguido, por supuesto que sí. Los ha perseguido, pero bueno, pero algo eso. Cosas veremos. Para terminar, yo quisiera preguntarle, de los debates que han habido sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad y de los aportes que han habido después de los debates, tengo entendido que País para Todos ha ofrecido su plan de lucha contra la criminalidad que Keiko ha acogido y que el señor candidato del País para Todos había ofrecido también a ustedes. No, a nosotros no. Me parece que él dijo que era tanto para un candidato, no a una nación, sino para el señor Sánchez. En todo caso, ¿en qué podemos progresar respecto a los balbuceos que hemos escuchado en el diseño de una política más eficaz que la actual contra la criminalidad organizada y transnacional? No lo sé, es muy difícil saberlo. El tema es también la policía, ¿no? El tema no solamente es qué hacemos todos, sino con quién contamos totalmente para combatir a la seguridad. Yo no he visto ninguna queja de ningún general, ningún jefe de la policía quejarse de que un capitán de la policía tenga en su cuenta corriente 31 millones de soles en su cuenta corriente de ahorros. 31 millones de soles. Un capitán de la policía. Y nadie ha dicho nada. Entonces, si vamos a permitir la impunidad, no podemos con algún tipo de corrupción combatir la propia corrupción. La corrupción no se combate con corrupción. Se combate con gente honesta, seria y transparente. Señor Salcedo, ahora Nación, que es su partido, del cual es usted vocero por lo demás y que es aliado en este momento de Sánchez, elaboró un plan de gobierno gracias al apoyo sobre todo de un diputado como es el policía retirado, Harvey Colchado, quien ha obtenido un récord de votos. Yo no sé si es el diputado con más votación que hay en el Perú, ¿no? Es el diputado más votado. Ese diputado más votado, es decir, que la opinión pública ha visto en él a un policía honesto, injustamente separado quizá de su institución y con ideas claras. Ese plan, ¿ustedes lo han alternado y lo han consensuado con el señor Sánchez? Sí, de hecho, esa parte del plan ha sido recogida prácticamente de forma integral en el nuevo plan de gobierno. Y los técnicos del equipo de Ahora Nación han estado a disposición del equipo general. Entonces, y ciertamente quien lideró ese equipo es Harvey Colchado, ¿no? Y uno de los aspectos centrales es la reforma policial. Y en la reforma policial, que tiene que ver desde el acceso a las academias, a las escuelas de policía, donde ya hay niveles de corrupción. Uno de los problemas que hay es, por ejemplo, que organizaciones criminales o mafiosas mandan a sus hijos a que se metan a la policía desde el ingreso. Tiene que ver con la falta de especialización. O sea, tenemos problemas en que hay todos los años lo rotan, ¿no? Un policía un año está en una comisaría, el otro año está en tránsito, el otro año está en inspectoría. Entonces no hay un principio de especialización que quizás es una de las cosas cuestionables de la reforma de unificar la Policía Nacional y que hay que corregir. Está el tema tecnológico, está el tema obviamente de la corrupción. Según Harvey Colchado, él estimaba que un tercio de la policía es corrupta, ¿no? En fin. Lo cual es bastante. Por eso no combatimos nada, ¿No? Claro. No hay éxito para combatir nada. Muchas gracias por haber estado acá, por haber mostrado en la práctica. Uno puede tener un diálogo positivo y en búsqueda de consensos y de propuestas al país, a pesar de las diferencias que tienen entre ustedes y lo que uno pueda pensar diferentemente sobre Odría o sobre otros dirigentes de nuestra política del siglo XX. Muchas gracias por haber estado acá. Que tengan muy